Rosita. Como siempre, le damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos honran con su presencia y que nos acompañan aquí. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, mi general Hernán Guzmán Rodríguez, excomandante del Ejército, y mi general Hipólito Herrera de la Policía Nacional. También nos acompaña Jairo Jaimes, que viene desde Nueva York y que está haciendo un trabajo muy interesante en Colombia con su tarea de una ONG que maneja desde Estados Unidos. Y las demás personas que se conectan a diario y que nos acompañan por las redes y aquí en forma de presencia virtual en esta sala. Tenemos, como lo anunciaba Rosita, un taller abierto en el cual vamos a hacer 5 preguntas, por lo cual les pedimos a todos que sus participaciones sean muy puntuales para que ganemos tiempo y nos enriquezcamos todos, porque a menudo el comentario es generalizado que el señor Petro está acabando con el país, que el señor Petro está abusando del poder, que desconoce la institucionalidad, que quiere apoltronarse y alargarse, que está acabando con las fuerzas militares, que tiene el proyecto de convertir a Colombia en otra Cuba, en otra Venezuela. Y pues tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe y tanto rumor hay que mucho desierto tiene. Pero entonces queremos, con estas preguntas que vamos a trabajar hoy, es escucharlos a ustedes. Por favor, si les pedimos, que son 5 preguntas, sus respuestas sean muy específicas en cada tema, para que al final nos quede como un sumo mucho más decantado, que es lo que nos da identidad política, nos da la claridad para entender los problemas y para orientar la opinión, porque si nos dedicamos a despotricar y hablar de todo al tiempo, pues al final no llegamos a ninguna cosa. Entonces, la esencia del taller es ese hoy. Si la dirigencia política colombiana, llámese Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, la U, los Verdes, una gran cantidad de nombres que han aparecido últimamente en el escenario político, nos están o son conscientes o son conocedores o tienen claridad acerca de el peligroso sendero por el que está transitando Colombia, sobre todo que es un mar con rumbo abierto y sin objetivo de llegada, que es lo que más nos preocupa. Decíamos ayer el anuncio del señor Petro de que va a ir a la ONU a, como decimos coloquialmente los militares, a pasarle parte al Estado colombiano porque no ha cumplido con el pacto de La Habana. Pues nos pareció, como nos lo decía anoche el señor coronel Caicedo, una ridiculez que él vaya a decir eso cuando ya va a completar 2 años en el cargo y no puede seguir echándole la culpa a los antecesores, sino mostrar resultados. Pero bueno, esto es un contexto general. Entonces, para no alargarnos, entremos en materia y como son varias personas, entonces le pido a mi coronel Alarcón que escoja 5 por cada pregunta máximo para que podamos participar. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos todos aquí para ir formándonos idea es si tienen los dirigentes políticos actuales claridad conceptual acerca de cuáles son los reales objetivos del señor Petro. O sea, en términos general, ¿sabrán estos dirigentes qué es lo que quiere Petro? ¿Tienen claridad? ¿O pasa como con las FARC, con el ELN, que se han sentado a negociar y desconocen tanto el plan estratégico del ELN y de las FARC como los objetivos que ellos quieren? Y por eso tuvimos lo que nos pasó en Cuba con las FARC y que nos está pasando en este momento con las mesas paralelas del ELN y las FARC. Entonces, quisiéramos saber si los dirigentes políticos en su conjunto tienen una claridad conceptual precisa o en ese hay vacíos y escuchamos a 5 personas que nos den de manera muy puntual, mi coronel, para ir formando el concepto. Adelante, mi coronel Alarcón, si es tan amable. Bueno, mi coronel, muy buenas tardes para todos. Entonces, en orden de prioridad, vamos a darle la palabra a mi general Guzmán en esta oportunidad y acto seguido, pues escucharemos a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor, mi general Guzmán. Su micrófono, mi general.
¿Será que no nos está escuchando? Bueno, entonces vamos a darle la oportunidad entonces a ingeniero Rosita, mientras que mi general Guzmán puede componer su micrófono óptica. Adelante, por favor. Evidentemente, ninguno de los grupos políticos actuales y que llevan también ya un largo periodo en nuestro poder legislativo parecen no tener claridad sobre lo que ha pretendido desde hace muchos años, no solamente desde ahora, el presidente actual de la República, porque es que lleva ya muchos años tratando de hacer lo que está logrando. Es decir, primero ya logró la serie de contactos que le interesaban. Segundo, ya logró una agrupación que con ayudas no muy santas le dieron todos los votos necesarios. Y tercero, está logrando con una serie de actitudes completamente identificables que lo que pretende es apoderarse por completo del poder y hacer una asamblea constituyente para abolir la Constitución que nos ha costado tanto tiempo en tantas reformas. Así es de que ninguno de esos partidos políticos actuales parecería tener claridad conceptual. Andan echando discursos respecto de cómo es la reforma pensional, de cómo es la reforma laboral, pero no llegan a concretar qué hacer para que eso realmente, no solo con una votación simple en el Congreso, no se siga dando. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi general Herrera. Bueno, entonces, por favor, eh, mi doctora. Gracias, mi coronel. Gracias, mi general. Qué pena. Muy Adelante, amable, por muchas favor. gracias. Pues realmente, atinente a la pregunta, un saludo especial para todos los participantes y por la invitación. Realmente entiendo yo, desde luego que nuestra política tradicional al día de hoy ha perdido el norte. Los partidos políticos tradicionales están fracturados, fragmentados, no hay partidos, solamente se están rigiendo por determinadas posiciones, por determinadas estrategias y desde luego, de alguna manera, pues es una de las formas como el gobierno actual ha utilizado para hacer lo que viene haciendo. La gobernanza, el gobierno no está bien. Los cargos públicos están siendo designados en cabeza de personas que no tienen conocimiento, no tienen capacidad, son incompetentes y desde luego están llevando al traste a toda la sociedad y a todo el país. Y de igual manera, pues nuestra sociedad estamos muy apáticos, indiferentes y creyendo en un supuesto cambio que realmente va hacia una orientación muy dispersa y muy difícil y con la pretensión que pues muchos entendemos hacia dónde va. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Por favor, adelante, Eduardo Carrillo, que levantó la mano. Por favor, 2 minutitos para que podamos tener oportunidad de todas las preguntas. ¿Sí? Adelante. Bueno, yo quería hacer muy rápidamente un pronóstico. El pronóstico lo hice el día que ganaron las elecciones. Mejor dicho, antes de las elecciones yo hice un pronóstico. Tuve una reunión en Bogotá, no sé qué cosa, con todos los que se llamaban de derechas, con todos los partidos políticos, representantes de los partidos políticos y personalidades de la derecha.
Ahí no se salió nada, ni se sacó nada en concreto, porque realmente ellos, la derecha, nunca les ha sido para ellos muy competente. Ahí me di cuenta realmente que iban directamente íbamos a tener realmente un proyecto relativamente negativo, porque no íbamos a ganar las elecciones, ya las ganó directamente este señor, y a partir de ese momento la hoja de ruta que este señor tiene automáticamente es la misma que realmente se presentó, porque lo viví en Venezuela, y es concretar y realizar una dictadura, ¿no? Esa es la parte que este señor tiene en la cabeza, con la ayuda directamente de los propios partidos políticos, porque cada uno, como acaba de anunciar muy bien en general, cada uno va a lo suyo, y aquí no van a arreglar Colombia, aquí van a arreglar su propio asiento, a ver cómo lo consiguen. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias por optimizar el tiempo. ¿Tienen los dirigentes políticos actuales, entienden con claridad conceptual acerca de reales objetivos de Gustavo Petro? Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. ¿Cómo me Buenas noches. escucha? Perfectamente bien. Adelante, por favor. Bueno, mi muchas coronel. gracias al señor Coronel Villamarín por este taller. Bueno, yo considero de que algunos de los dirigentes políticos que se han manifestado, no con claridad, pero sí tienen conocimiento cuáles son los objetivos de Petro, que es dividir a la sociedad, crear más conflicto, perpetuarse con la inseguridad para tener el pretexto de cambiar totalmente todo lo que ha venido funcionando, empezando por la seguridad. Algunos han manifestado con claridad, caso de Lleras, de pronto Luna, algunas veces el joven nieto de Turbay, y Álvaro Gómez, perdón, el sobrino de Álvaro Gómez, pues han dado sus puntos de vista. Lo grave es que la gente del común crea que lo que está diciendo y haciendo Petro lo tomen a pecho y simplemente sigan sus reglas creyendo de que Petro es el Dios soberano y que realmente él trae el cambio en procura de mejorar. Pero por lo que se ha visto, lo único que buscan es desestabilizar económica y socialmente al país y dejarlo a la deriva. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra, les recuerdo el uso de las palabras que hacía la observación anoche mi coronel Carvajal. Las personas del común son las anteriores FARC. Mi coronel Carvajal, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Buenas noches para la sala. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo diría lo siguiente. Los políticos colombianos, en su gran mayoría, tienen un INRI, y es que se autonombran, se autopostulan normalmente 4 meses antes de las elecciones. Se aparece un fulano de tal que dice que quiere ser senador, representante a la Cámara, diputado. Entonces uno lo que ve en esa forma de improvisar a un político es que lo hacen sin sentido de patria, sin sentido de nación, por algo que es satisfacer un ego personal. Esta forma de aparecer en la política hace que no tengan claridad conceptual acerca de los reales objetivos de un personaje como este señor Petro. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Por favor, bájeme la manita. Es que no tengo forma de bajar. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Entonces vamos con la segunda pregunta, mi coronel Villamarín. Ahí está, mi coronel. ¿Tienen los dirigentes políticos actuales claridad? ¿Entienden? ¿Tienen claridad para contrarrestar la intención de la Asamblea Constituyente? Vamos con su concepto
Para mi coronel, perdón, para Eduardo Patiño, sus 2 minuticos, por favor. Adelante. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Bueno, en cuanto a la pregunta, que si tienen la oposición, los dirigentes políticos, claridad para contrarrestar la intención de la Asamblea Constituyente, es decir, saben que Petro pretende una Asamblea Constituyente, pero no tienen claridad para contrarrestarla, porque no han formulado una propuesta, no han formulado un contrafómeque, como se dice coloquialmente en nuestro país, y no han, es decir, no han rebatido, muy pocos sectores de opinión han rebatido la propuesta de Gustavo Petro de contrarrestar esa intención que tiene de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, no han hecho una estrategia y, es decir, además, puede que tengan unas debajo de la manga, pero como es unas debajo de la manga, pues no lo pueden demostrar. Pero por ahora no se ha visto nada, no se vislumbra nada sobre el particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a darle la oportunidad entonces a mi doctora Ethel. Su concepto, por favor. Muy buenas noches a la sala máxima Fundel. ¿Cómo era la pregunta? A ver. ¿Tienen los dirigentes políticos, entienden ellos, Claridad. los actuales, tienen claridad para contrarrestar la intención de Petro sobre la Asamblea Constituyente? ¿Entienden los dirigentes políticos, entienden la situación? ¿O simplemente andan ahí como a donde los lleve la corriente? Más bien, por donde los lleve, ¿cuánto van a pagar? Porque cada cargo, según en qué tienen idea, porque se convirtió en negocio todo lo político. Y quieren tener buena ganancia en sus bolsillos. Entonces pagan el cargo. Y después salen a levantar votos para conseguirlo. Es un negocio. Y creo que eso fue lo que estropeó todo. Y se olvidaron hasta de quién está de presidente y en las condiciones que están viviendo. Y sigue. Es como una orquesta, pero que perdió la armonía. No está tocando a un nivel de que se pueda escuchar. Así que no. Es vergonzoso. Pero han perdido el carril y van solo a dinero. Muchas gracias por invitarme. Gracias, mi doctora Ethel. Desde Nueva York, cordial saludo para Jairo Jaimes. Tu concepto, por favor. Adelante. Sí, señor. Buenas noches para todos. Un saludo especial. Nos encontramos aquí en Colombia. Bueno, la verdad es que los dirigentes políticos que tenemos en este momento guardan sus propios intereses de mantenerse. Y eso hace que de pronto entren en complicidad, pensando en que el que va a quedar, entonces suman en vez de retirarse. Mi esposa me decía, no hay que seguir rezándole a santos que no hacen milagros. Aquí podemos ver de que los dirigentes políticos no tienen claridad, no tienen la estrategia y van a terminar apoyando a este señor en sus pretensiones. Así es que la situación tiene que ser diferente, la estrategia diferente. Sí, ese es mi concepto. Gracias a todos. Muchas gracias, Jairo. Finalmente, damos la palabra a mi mayor Mendoza. Adelante, por favor, sus 2 minuticos. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues realmente carecen de conocimiento previo de lo que está proponiendo Petro, ni tampoco tienen el debido control político. Están más pendientes del soborno y la conveniencia personal. Son prácticamente unas mangabeletas al estilo Roy, César Gaviria, Fernando Velasco y otros. Gracias.
Muchas gracias, mi coronel, mi mayor, perdón. Mi coronel, la tercera pregunta, por favor. Bueno, mi coronel, vamos con la tercera. Entonces, ¿tienen los dirigentes políticos actuales algún plan concreto para el día después del gobierno Petro? Esta pregunta la hacemos porque a menudo se escucha que Petro es lo peor, que ya no nos quedan sino 2 años, que ojalá pase el tiempo rápido, pero aquí queremos preguntar esto y reflexionar un poco. Si estos dirigentes políticos que tanto cuestionan a Petro tienen algún plan concreto para el día después de Petro o están únicamente esperando que le llegue el turno para volver a más de lo mismo o seguir en lo mismo que está Petro. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Vamos entonces con la nueva respuesta a esta tercera pregunta. Para esto le vamos a dar la palabra de primera ocasión a doña Omaira Cifuentes. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Yo pienso que los dirigentes políticos de este momento histórico son todos, en términos generales, sujetos que de política o de políticos no tienen nada, porque la política es algo supremamente serio y donde demanda y exige mucha responsabilidad moral y ética. Entonces, yo pienso realmente que, primero, Petro es un sátrapa, es un sujeto que no merece estar en la posición que está, y fuera de eso, pienso que es importante que tomemos conciencia todos los que estamos aquí reunidos y donde nos reunamos y tratar de sacar unos volantes para empezar a distribuirlos a nivel comunidad, a nivel amigos, con el siguiente mensaje, teniendo en cuenta que la constitución política está muy bien definido lo que somos nosotros en cualquier lugar del país. Somos el pueblo soberano, por ende, el constituyente primario, y como tal, Petro no nos puede convocar, porque de hecho, como constituyente primario, le exigimos y le demandamos que respete nuestra constitución, y al Congreso le exigimos que cumpla con sus deberes, específicamente cumpliendo con el artículo 109, ya que Petro es ilegítimo en su nominación y elección presidencial. Eso pienso, así deseo de corazón que nos pongamos el corazón en la mano y no tengamos de miedo de ir a cualquier parte donde haya una fotocopiadora y sacar un volantico con esas condiciones, porque a la gente hay que instruirla y hay que hacerle caer en la cuenta que por donde caminemos, si no estemos masivamente en una marcha como las que hemos hecho, tenemos que caminar con la conciencia de que somos constituyentes primarios y que un gobernante malo y perverso como el que tenemos no es quien para convocarnos como constituyente, porque somos de hecho constituyente primario. Muchas gracias. Muchas gracias a su merced. Gracias por su protesto. Vamos a darle la palabra a Uriel Alvarado. ¿Tienen los dirigentes políticos actuales algún plan concreto para el día después de gobierno Petro? Adelante, por favor. Mi coronel, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Miguel Alvarado, bueno, soldado profesional en un buen retiro. Los dirigentes políticos no tienen un plan concreto para después del gobierno de Gustavo Petro o en el gobierno de Gustavo Petro. Simplemente me interesa el nivel personal de cada uno de ellos y no el del país, de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Uriel. Tiene la palabra mi coronel Gustavo Rubio. Adelante, por favor. Su micrófono está cerrado, mi coronel. Bueno,
Entonces vamos a darle la palabra mientras tanto que soluciona su problema mi coronel Rubio. Vamos a darle la palabra a Eduardo Patiño y se alista mi coronel Carvajal. Buenas noches nuevamente. En cuanto a la pregunta, yo pienso que los dirigentes políticos actuales en estos momentos no tienen un plan concreto para el día después del gobierno Petro, porque apenas se está en la mitad de su gobierno. Yo pienso que ese plan concreto va a surgir a partir del año entrante, que ya empiezan las campañas electorales para el 2026, porque acordémonos que toda campaña electoral comienza un año, por lo general en el tercer año de gobierno de un presidente. Entonces, básicamente, yo creo que entre finales de diciembre de este año y ya para el año entrante a plenitud, va a haber un plan por parte de los grupos opositores para el día después del gobierno Petro, que yo creo que va a ser más coyuntural que estructural. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Carvajal y se alista nuevamente Omaira Cifuentes, que está pidiendo la palabra. Gracias, señor. No se conoce un plan concreto cuyo objetivo sea mantener la democracia, mantener las instituciones, mantener las libertades individuales ante la amenaza tan latente de involucrar a Colombia en el tal socialismo del siglo XXI. Socialismo que obedece a consignas del comunismo internacional. Hay 3 países que perdieron la democracia: Cuba, Venezuela, Nicaragua. Esto tiene que servirnos de ejemplo. Gracias. Gracias, mi coronel. Nuevamente, Omaira, adelante. Sí, muchas gracias por volverme a permitir la palabra. Y quisiera decirles lo siguiente, mire, los partidos políticos tradicionales, de hecho, perdieron todo reconocimiento desde el punto de vista partidario en las bases populares, porque todos tenemos ya claro que hay una deslealtad y una traición total a lo que se llama, desde el punto de vista ideológico, traición total. Primero. Segundo, quienes están hoy ostentando las representaciones políticas por el solo hecho de haberse vinculado a un equipo perverso que solamente llegó con el ánimo de enriquecerse a costa de la miseria de nuestro pueblo y de los empresarios y de las personas que son productivas. Ellos saben de sobra que en este momento lo único que les va a tocar es salir como las ratas, porque el barco de ellos se hunde y nosotros tendremos que salir a flote para poder rescatar a nuestro país con unas nuevas personas que tengan las características morales, con principios y valores suficientes, que tengan claridad ideológica y conceptual sobre lo que es la esencia de ser político. La política no es para corromper ni al Estado, ni corromperse el que tenga la oportunidad de estar en esa representatividad. Es para gestionar, para hacer gestión de desarrollo, para defender las libertades y la democracia de nuestro pueblo colombiano. Muchas gracias. Gracias, Omaira. Tenemos la mano levantada para sus 2 minutos a Eduardo Carrillo, por favor, los 2 minuticos para que vayamos a la nueva pregunta. Muchísimas gracias por darme la palabra y nada, buenas noches de todo. Bueno, yo quería entrar en un tema que creo que es fundamental para este día. Si queremos cambiar Colombia, yo creo que debemos de empezar a cambiar también nuestra ideología, nuestra forma de pensar y actuar de diferente manera. Yo diría que los dirigentes políticos actuales son los que nos han traído hasta aquí. Hagamos un examen de conciencia, ¿por qué? ¿Han hecho algo? Dejémoslo ahí. ¿Cómo podemos entonces creer en ellos para que saquen adelante Colombia? Yo creo que ellos no son la solución, son el problema. Por lo tanto, mi pensamiento y mi forma de pensar es que deberíamos de crear una organización política salida de la sociedad civil y cambiar todas las instituciones.
porque todas las instituciones, si nos damos cuenta de lo que debatimos aquí todos los días, están más o menos, no digo corrompidas al 100%, pero muy corrompidas. No sabría decir si el 30, el 20, el 15, el 60% están totalmente corrompidas, porque realmente ellos son los que les interesa solamente el dinero, la plata del pueblo soberano. Gracias. Muchas gracias. Rosita, tienes el micrófono abierto. ¿Tienes la palabra? Bueno, normalmente lo dejo abierto, pero Sí, mucho gusto. Tengo que decir que los dirigentes políticos actuales, si no tuvieron un plan concreto para este periodo de ellos que empezó en marzo del año pasado, cuando fueron elegidos como nuevos congresistas, mucho menos van a tener uno para después del gobierno Petro, porque ni siquiera han sido capaces de presentar las oposiciones debidas para cada una de las propuestas que él ha hecho. Así es de que no tengamos muchas esperanzas en esos dirigentes políticos. Muchas gracias, Rosita. Y coronel, la nueva pregunta. Bueno, mi coronel, entonces vamos con la siguiente. ¿Tienen los dirigentes políticos actuales la capacidad de liderar y conducir el país hacia un rumbo definido después de que salga Petro del poder? Pues ya hemos visto que algunos aspectos que nos van a llevar a que esta conclusión sea más profunda. Les pedimos que nos concentremos en esta respuesta. Es si tienen la capacidad de liderar y conducir el país, no de lo que han hecho, de lo que han dejado de hacer, no, si la tienen o no la tienen y por qué. Adelante, mi coronel. ¿Tienen los dirigentes políticos actuales capacidad de liderar y conducir el país hacia un futuro definido después de Petro? Bueno, entonces vamos a darle la palabra en esta oportunidad a mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor, mi general. Muy amable, muchas gracias. Pues con todo lo que hemos venido escuchando y proponiendo y planteando, diría que como quiera que nuestra sociedad, como lo han manifestado, que es la beneficiaria de la acción política, de la acción administrativa, no ha planteado, como quien dice, con seriedad cuáles son sus pretensiones, se saben por constitución política el contenido de los derechos, de las libertades, de las obligaciones y de los deberes, pero actualmente la sociedad nos hemos quedado al margen de ello y solamente estamos confiando y pretendiendo que los dirigentes políticos nos den las alternativas de solución. No tienen la capacidad, diría yo, por la falta del conocimiento, de esa misma capacidad y de la experticia, porque la mayoría de políticos hoy en ejercicio son personas que salen de la noche a la mañana, aparecen, no tienen propuestas claras, no tienen discurso político y desde luego, pues, el liderazgo, que es un tema fundamental y definitivo, no lo tienen por la falta de incapacidad o más bien por la incapacidad y la inexperiencia. De modo que mi conclusión es que realmente no tienen la capacidad de liderar y de conducir el país. Concretamente lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias. No se aprecia en la alta dirigencia política de la nación la capacidad para liderar y conducir el país con unos objetivos claros que permitan mantener la democracia y las libertades individuales, las cuales son las que deben de caracterizar siempre a una democracia. Gracias. Gracias, mi coronel. Doctora Ethel, queremos escucharla, por favor. Adelante.
Eh, Hay una falta total de conciencia de las condiciones que están viviendo. Entonces, es una realidad que ya dijo alguien, y es que esperan que les resuelvan ofreciéndoles qué hacer, y no viene ni siquiera por ese lado, porque no tienen la menor idea de cómo se lleva adelante un país. Es irresponsabilidad el asumir una posibilidad política de hacer esos anuncios y presentar un programa. Creo que Fundel lo tiene, nadie más. Lo que hay es cualquier cosa menos alguien con una cabeza bien centrada y con el poder de decisión de ciertas cosas. Llevar adelante un país seriamente no es para cualquiera, y menos con lo actual como político. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Tenemos participación en el Facebook. Dice, si hay voces individuales que tienen claro cuál es el objetivo de Gustavo Petro. El gran problema es que son voces dispersas, pero no unificadas en una fuerza política unificada. Pero lo grave es la falta de claridad de la mayoría de la población respecto de las intenciones de GP. Algunos tienen claridad de cuál es la intención, pero no hay claridad sobre la estrategia para contrarrestarlo. Finalmente, los dirigentes políticos hoy por hoy no se conoce que tengan un plan concreto para estabilizar y recuperar el país en todos los órdenes: institucional, seguridad, defensa, económico, social, desarrollo, etcétera, en el post-gobierno de Petro. Algunos políticos tienen claridad sobre el nuevo rumbo que debería tomar pero la estructura del sistema político está totalmente cooptada por la corrupción, los intereses partidistas y personales que quedan atrapados en los pantanos de la politiquería. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, la verdad que hasta el momento pues no he observado que haya alguien que muestre las capacidades de liderar o conducir el país hacia un rumbo definido y mejor después de Petro. Esto es como cuando uno compra la lotería aventurando. Pues ojalá en estos pocos días haya personas que se decidan y estén preparadas, porque ya no hay tiempo para decir de que se vayan a preparar. Si no se han preparado, si no están preparados en este momento y tienen algún objetivo, algún plan, algún programa para superar la crisis actual, pues quedamos simplemente en las expectativas de una lotería. Entonces, pues difícil concretar esta pregunta con un sí o con un no. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Finalmente vamos a darle la palabra entonces a mi mayor, Eduardo Patiño, que tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. En cuanto a la pregunta, no creo que los dirigentes políticos actuales, incluyendo gobierno y oposición, tengan la capacidad de liderar y conducir el país hacia un rumbo definido después de Petro, porque ya lo han demostrado históricamente que los partidos políticos que ahora hacen parte de la oposición no han dirigido y liderado el país hacia los propósitos que la población desea, o sea, llegar al desarrollo nacional, elevar los niveles de vida de la población y lograr una prosperidad.
no solamente dentro de las condiciones materiales, sino también a nivel institucional y a nivel espiritual, por decirlo de alguna manera, donde haya una estabilidad, donde haya paz y armonía entre nuestros semejantes. Y también, no solamente los dirigentes políticos actuales, sino también la dirigencia empresarial tiene un miedo visceral por la innovación. Y ese ha sido uno de los factores que no han generado una transformación hacia el desarrollo económico. Ese es el reto de la nueva dirigencia para que los empresarios dejen de producir artículos tradicionales, sino que produzcan artículos de tecnología manufacturada, doméstica y tecnología de punta, con el ánimo de llegar a un desarrollo, innovación empresarial, como son los tigres asiáticos o países de Europa, Estados Unidos, y así, a través de altos recursos fiscales, alta recaudación fiscal, poder lograr planes de desarrollo económicos para la prosperidad social. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Finalmente, mi mayor Mendoza, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues serán conductores de un bus desbocado y sin rumbo. Todo será improvisación y utilización del retrovisor. Corregir lo dañado por Petro no será una tarea fácil. Gracias. Gracias, mi coronel. Mi mayor. Mi coronel, la próxima pregunta, por favor. ¿Tienen los dirigentes políticos actuales claridad para fortalecer la institucionalidad antes que pensar en sus intereses personales? O sea, con lo que estamos viendo, no en concepto general, sino lo que estamos viendo de la realidad del país, que la institucionalidad es la que está afectada, está amenazada, y hay unas respuestas, ustedes las conocen, individuales, como han dicho, pero desde los partidos se ve alguna fortaleza institucional para fortalecer la institucionalidad, o cada quien anda por su lado y vamos como manga por hombro. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Vamos a darle la palabra nuevamente a general Herrera. Por favor, adelante. Muchas gracias. Pues esta es una pregunta y con una respuesta implícita, en el sentido que no, porque desde luego me atrevo a hacer una apreciación que he venido planteándome desde hace días, en el sentido de que la dirigencia política de hoy, como lo hemos apreciado esta tarde, realmente no tiene dentro de sus objetivos estratégicos resolver las necesidades del pueblo colombiano, en el entendido también que la estructura de un Estado ideal se soporta en 4 pilares fundamentales que son el territorio, la población, la legislación y, lógicamente, el ejercicio que da las autoridades administrativas e institucionales. Entonces, si no se tiene claridad en la administración pública en general, en las leyes que la rigen, en cumplir la ley, en cumplir los objetivos y saber el diagnóstico de lo que quiere la sociedad, pues definitivamente han ido olvidando que la población somos el centro, el corazón que tiene que recibir respuesta en todos los asuntos que han comentado para suplir sus necesidades básicas insatisfechas. De ahí que la institucionalidad pues es una de todas esas que hacen parte del engranaje institucional, y desde luego las autoridades que elegimos, al no tener conocimiento, no tener capacidad y no tener experticia de esa administración, gestión y gerencia de una sociedad, de gobernarla, de administrarla,
de lograr los beneficios que eso implica, pues desde luego la institucionalidad no es un objetivo estratégico desde este momento. La institucionalidad, desde luego, es la que más está fracturada en este momento, porque es un objetivo, es una pretensión precisamente para lograr objetivos y pretensiones ya planteados. Entonces, en la medida en que la institucionalidad y la sociedad esté fracturada, esté fragmentada, pues los objetivos propuestos, las pretensiones propuestas se van a lograr. De modo que desde ese punto de vista, la institucionalidad, desafortunadamente, a no ser que nosotros, la sociedad y la población, tomemos eso como un objetivo estratégico y llamar la atención y desde luego plantearlo y defenderlo, no habrá, como quien dice, de la clase política, de la dirigencia política, no tendremos esa preocupación y esa alternativa de solución. Gracias. Muchas gracias, mi general. Tiene la palabra mi coronel Carvajal y se alista, por favor, Uriel Alvarado. Gracias. La alta dirigencia de la nación no tiene claridad para fortalecer las instituciones porque no tiene claridad de los riesgos que hay. Los riesgos que hay son los de transformar las instituciones en instituciones socialistas de tinte marxista comunista. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Uriel, adelante, por favor, y se alista ingeniero Rosita. Como lo dicen todos, la clase política no está preparada para recibir o hacer nuevamente un gobierno, porque lo que deja el gobierno Gustavo Petro lo deja destruido. Entonces hay que tener personas que tengan esa capacidad social, con sentido de pertenencia y vocación de ejercicio por Colombia, por nuestras instituciones y por todos los colombianos, para lograr salvar a Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Uriel. Gracias por optimizar el tiempo. Ingeniero Rosita, adelante, y si alista Eduardo Patiño. Los dirigentes políticos actuales, en lo que me consta por sus manifestaciones en los medios, están decididos a utilizar lo que queda de la institucionalidad para que les sirva a sus intereses. Tan es así que la señora Cabal, por ejemplo, la senadora Cabal, se ha apoderado de un grupo de la Reserva que le está haciendo reuniones donde echa unos discursos que parecen que estuvieran escritos por alguien dentro del mismo grupo de la Reserva. Entonces, si pensamos que los dirigentes políticos actuales van a defender la institucionalidad, estamos bastante equivocados. Muchísimas gracias. Gracias, Rosita. Adelante, por favor, Eduardo Patiño, y se alista Eduardo Carrillo. 2 minutitos, Buenas noches, por favor. nuevamente. Entonces, de acuerdo a la pregunta, yo pienso que los dirigentes políticos actuales no tienen en estos momentos la claridad para fortalecer la institucionalidad, porque se ha demostrado históricamente que ellos, ante todo, le dan predominancia a sus intereses personales, como el caso de César Gaviria, que avaló inicialmente la reforma, si no estoy mal, la reforma de salud. Luego se retractaron. Y otro tanto con la reforma pensional. Entonces aquí hay algo muy peligroso dentro de la dirigencia política, que lo que busca es, como decimos coloquialmente en Colombia, la mermelada. Es primero el interés personal y después el interés
el interés nacional. Entonces, en ese orden de ideas, pues, no hay una claridad para el fortalecimiento de la institucionalidad. Y además que a ellos no les conviene fortalecer la institucionalidad porque tienen una relación de dominación que les permite dirigir el país a su antojo. Entonces, ese es el problema grave porque anteponen sus preferencias personales por los intereses de la patria. Entonces, eso está visto hasta con el mismo presidente que compra cargos a varios dirigentes que de pronto amenazan con la estabilidad de su gobierno. Entonces, hay mucho reto para los partidos políticos emergentes que plantean no un nuevo orden, sino plantean fortalecer la democracia de manera real, como lo planteaban los teóricos Montesquieu, Rousseau, Diderot, D'Alembert y Voltaire. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra Eduardo Carrillo. Muchas gracias por darme la palabra. Bueno, yo quería aportar, creo que en estos momentos tan complicados que nos van a dejar directamente el socialismo del siglo XXI, o fuero de Puebla y compañía, es que le preguntemos al pueblo. Yo creo que el pueblo es el soberano, es el que debe decidir para dónde quiere ir, para dónde quiere llegar, y realmente hacerle una serie de propuestas para crear un proyecto alternativo y que realmente se refleje directamente en las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado, como he comentado anteriormente, que sean directamente a través de la sociedad civil. ¿Por qué digo esto? Porque realmente los políticos de estos momentos o esos dirigentes que tenemos realmente solamente pues, sí miran por sus propios intereses. Tienen un monopolio personal creado para que nosotros los ciudadanos de este país, Colombia, le paguemos las facturas todos los meses y le tengamos un buen sueldo para cuando se retiren. Que esa es la otra, había que quitarlo inmediatamente. Nada más que si queremos a alguien al poder, realmente quitar todo ese problema, porque eso es una ruina. Una ruina para los que realmente no tienen que comer todos los días, ni esos niños ni los demás. Por lo tanto, creo que los dirigentes no tienen nada que aportar. Y creo que lo más acertado, como digo, es preguntarle al pueblo soberano para dónde quiere ir con propuestas y con un proyecto adecuado y determinante para llevar este país a donde lo va a necesitar, que vamos a necesitar un gran esfuerzo para llevarlo adelante. Gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra Omaira. Adelante, por favor. Y muchas gracias nuevamente. Mire, yo quisiera resaltar la siguiente opinión. Los dirigentes políticos actuales, o sea, los que están en este momento dentro del Congreso, no tienen nada que hacer con su futuro político. Pero ocurre, sucede y acontece que debemos de tener en cuenta lo siguiente. La clase política está en el paraguas de los partidos políticos que van a participar en las campañas. Y es ahí donde está el conato fundamental de los actores de la política. Porque los políticos, cada vez que aparece una coyuntura compleja como la actual, entonces tratan de sacar en la palestra pública a candidatos no conocidos o activos, pero hay algo crítico dentro de esta clase política y es que no están activos desde el punto de vista del compromiso social, sino que van con sus intereses personales. ¿Y cuándo se fundamentan los intereses personales? Cuando están comprando los votos. Los políticos que van de carriel, dando dádiva y dádiva a cada vez que visitan un pueblo, un barrio, lo que sea, están de hecho generando un gasto innecesario del quehacer político, pero lo están haciendo para luego ir a recuperar el gasto de esa gestión política. Por lo tanto, los supuestos dirigentes políticos del hoy y del mañana siempre van a salir a la palestra, se van a apoyar del paraguas de los partidos tradicionales, que es donde nosotros tenemos que comenzar a mirar cómo
quebrantar esas instituciones políticas que tienen trayectoria histórica poderosa para poder demostrar que la corrupción no es solamente la corrupción cínica y asquerosa que estamos viendo hoy. Hoy logramos finalmente los ciudadanos de a pie entender que hay un robo horrible dentro de la institución de gobierno, pero que no es una cosa nueva, es una historia de años atrás, y la corrección de la misma es a través de generar movimientos dinámicos, persuasivos, y donde podamos precisamente instruir y construir una nueva sociedad, y no sé necesariamente cambiando, inclusive no hay que cambiar constitución, es más, existe otra metodología que es la táctica y la estrategia. Hemos tenido algunos vocación de ser miembros de algún partido, allá nos tocará infiltrarnos si nos toca, para poder que comiencen a llegar personas dignas de representar esas banderas políticas, porque no van a renunciar a participar en las campañas nacionales. Además, ellos tienen mucho cómo hacer que las comunidades los sigan, porque hay historia política. Así hayan mencionado hoy todas las ideologías. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias. No, simplemente una reflexión. Pienso que el pueblo, antes de preguntarle, hay que educarlo. La mayoría del pueblo no conocen qué pasa si perdemos la democracia. Los comunistas han educado a una gran mayoría del pueblo, pero para la rebelión, para ir contra las instituciones, para la revuelta, para el estallido social, para llevar la contraria. Quería dejar esta reflexión. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel Pachón, adelante, por favor. Y se alista mi mayor Mendoza. Bueno, fortalecer la institucionalidad debe ser el propósito de los actuales dirigentes políticos que pretendan reconstruir lo que alcance a dejar Petro, porque no creo que nos deje nada. Pero no puede uno visibilizar en este momento quiénes podrían ser esos dirigentes. Pues por ahí hay algunos jóvenes que en algunas oportunidades indican lo pésimo de este gobierno, pero tampoco se les ve si tienen esa capacidad para sobreponerse, sobre todo a los intereses personales, porque la costumbre es yo te elijo, tú me eliges, yo te doy, tú me das. Entonces, erradicar esa costumbre ante tanta necesidad del pueblo colombiano o ante el sufrimiento de algunos que han tenido que luchar para sostenerse y sobresalir, difícilmente puede uno señalar a alguien que tenga esas capacidades para fortalecer la institucionalidad. Y la institucionalidad más llamada a fortalecerse, pues es el aparato judicial. Menos senadores, menos representantes y más personas capacitadas en asuntos para que apliquen las normas legales vigentes frente a la criminalidad. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Adelante, por muchas favor. Gracias, coronel Alarcón. Pues existe una gran división entre los mismos partidos políticos. No se ponen de acuerdo para nada. La institucionalidad está en déficit moral y sentido de pertenencia. Prima el yo y el cuarto de hora que tienen para solucionar sus problemas económicos. Tengo un apunte que es que yo creo que no podemos ni debemos rechazar a quien trate de hacer algo por el país y por las fuerzas militares. Estamos para unir
no para dividir. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra doctora Ethel y se alista, por favor, para el cierre, Jairo Jaime. Si la cordura se pusiera de manifiesto en la gente que pueda estar intentando formar un programa que saque del lugar en donde está Colombia, posibilitaría muchísimos votos, muchísimos. Pero creo que todos son conscientes de los que están propuestos y gente bien formada políticamente no hay. Son personas nada más. Salieron tal vez de grupos que estuvieron por hacer algún partido político y no lo logró. Han votado el gobierno que tienen y pasamos raya y no hay nada. Vuelvo a decir, si el programa Fundel ya es un partido político, el programa es verdadero, se cumple y están todas las evidencias brindadas, y es de conocimiento público, cualquiera puede entrar y ver qué han hecho y lo que pretenden. Son muy buenas personas. No hay más nada, está perdido. No hay modo de que haya claridad porque ni siquiera hay conocimientos, no hay cómo, no hay un después. Va a ser terrible si continúa lo que todavía hasta hoy ha fundido a Colombia con Petro. Y ojalá pase algo y que sea Fundel. Muchas gracias, doctora Ethel. Por favor, Jairo, adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, realmente los partidos políticos necesitan reestructurarse, tener principios, tener bases y recoger personas que realmente tengan frugalidad, servicio, patriotismo, honestidad y sobre todo responsabilidad social. No hay mucha esperanza, no podemos esperar que esta generación de políticos cambie en este momento. Necesitamos sangre nueva, personas que conozcan la disciplina y conozcan el valor de la dignidad y del patriotismo. Entonces eso es lo que buscamos. Aprovecho para invitarlos. Estoy en Colombia haciendo una conferencia que se llama El inventor, la patente, la propiedad intelectual en el desarrollo de los pueblos y las naciones. He venido haciendo un recorrido. Voy a estar en Bogotá, en la Universidad Militar Nueva Granada. Les voy a compartir para que los que estén en Bogotá me puedan acompañar. Y eso es lo que buscamos. ¿Hay algún punto de vista como inventor, como ingeniero, de poder enseñar algo que nos hace falta? Anteriormente, no sé, propuso que el país necesita más innovación, necesita ahí y necesita fortalecerse. Entonces, muchísimas gracias, mi coronel Villamarín, por su amistad, a todos ustedes. Agradezco este espacio y muy humildemente los invito a que me acompañen en la Nueva Granada, ahora en Bogotá. Voy a estar el día, me parece, 20, 28, 29 y 30, antes de regresar a Estados Unidos. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Jairo. Con mucho gusto compartiremos la información una vez nos haya llegado. Finalmente tenemos una
intervención que nos queda en el Facebook. Dicen que los políticos solo usan las instituciones del Estado para servirse de ellas y no para lo que fueron creadas, que es para servir al país. Algunos tendrán la intención de fortalecer la institucionalidad como manera de desarrollar el país, pero terminan atrapados por la politiquería. Mi coronel Villamarín, hemos cruzado todos los intervenientes en el día de hoy con su participación. A todos se las agradezco. Ha sido fructífera. Ahora vamos con sus conclusiones y la bendición por el día de hoy. Mi coronel Villamarín, adelante. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Entonces, en el día de hoy hemos hecho un ejercicio en el cual nos hemos escuchado todos, hemos tomado nota y hemos tratado de identificar conceptos, estructurar conceptos y ponernos de acuerdo, como diría el doctor Álvaro Gómez, sobre lo fundamental, sobre dónde está la esencia del problema. Entonces planteamos como término general, como concepto general, como enfoque general de este taller, es si la dirigencia política por lo menos ha identificado el peligroso sendero por el cual el señor Gustavo Petro está conduciendo a Colombia. Nos referimos a la dirigencia política tradicional, no a la colombiana, la que integran los partidos que supuestamente son de oposición, porque los que siguen a Petro, esos ni oyen, ni ven, ni entienden. Lo siguen de manera cerrera, son ciegos ante la realidad, sordos ante la realidad y mudos ante la realidad. Lo único que saben decir es que Petro es la salvación y que es víctima de la persecución de la derecha y de la ultraderecha y poco de cuentos. Entonces nos referimos a ese sector de la población, a ese sector que está en este momento ávido de reconquistar el poder. Lo hemos tratado de mil formas aquí, pero quisimos hacer este taller hoy escuchándonos todos. Entonces, para poder opinar con mayor argumentación y buscarle aristas al problema, para también encontrar caminos que nos lleven a identificar dónde está el meollo del asunto, hicimos una primera pregunta que dice si en contexto los dirigentes políticos actuales de los diferentes partidos tienen claridad conceptual acerca de cuáles son los reales objetivos de Petro. Las respuestas fueron variadas, pero coincidieron en algo muy importante, que es lo que nos da a entender mejor todavía el problema. Es que lo que está fallando son los partidos políticos, porque algunos dirigentes tienen la claridad de una manera o de otra, pero como no hay una unidad de criterio doctrinario, ni de criterio estratégico, ni de criterio de conducción política, pues entonces se convierte en posiciones personales. Y esas posiciones personales terminan siendo una base para hacer politiquería, para decir yo soy el salvador o la salvadora y síganme los buenos como al Chapulín Colorado. Pero no hay una esencia de partido, no hay una esencia doctrinaria. Entonces se convierte en algo personal, personalista, y la masa termina siguiendo es personalismo. Luego pasamos a ver la segunda pregunta del ejercicio, que era si esos dirigentes políticos tienen claridad para contrarrestar la intención de la Asamblea Constituyente. Palabras más, palabras menos, las respuestas de ustedes estuvieron enfocadas, es que desafortunadamente lo que están buscando es, si Petro hace la Constituyente, es cómo se acomodan para sacar ventajas ellos y no pensando en el país, cómo se proyectan en sus carreras políticas personales. Entonces ese egocentrismo, esa vanidad, ese abandono de la claridad conceptual de lo que le corresponde al Estado y al país y a la proyección de la nación y al desarrollo de toda la sociedad en su conjunto, les sirve a todos por parejo, de un lado y otro, les sirve para argumentar que en Colombia hay que seguir con el asistencialismo, con darle a los pobres, con ayudarles con los programas de familias en acción, etcétera,
porque es que esa es la forma de sostener y de desarrollar el país. Ninguno habla de industrializar a Colombia, de desarrollar las regiones, ni de formar proyectos a largo plazo con visión estratégica, ¿no? Porque eso significa trabajo. En cambio, lo otro significa politiquería y votos. En tercera medida, preguntamos aquí si estos dirigentes políticos actuales tienen algún plan concreto para el día después del gobierno Petro, ¿no? Porque los vemos que se rasgan las vestiduras e incitan y nos incitan a que salgamos a las marchas a protestar, y se ve por las redes a veces que el paro nacional que se necesita para que se caiga Petro, que la detención de toda la actividad industrial, económica, comercial, es la solución. Entonces, que salgamos todos. Esa es la incitación que hace. Pero la pregunta que tenemos, bueno, se cayó Petro y del día después, ¿qué? Y ustedes todos coincidieron en que si no tienen estas personas un norte definido, un plan definido, una brújula definida, pues definitivamente el día después va a ser otro enredo peor, que es lo que ha sucedido en todas las rebeliones y revoluciones. Como diría el maestro Nicolás Buenaventura, solo se veía al guerrillero con la novia abrazado y el fusil al hombro, criticando lo que había visto en las revoluciones comunistas, y él era un comunista hasta los tuétanos, el señor Buenaventura. Entonces aquí, trasladado, parafraseándolo, vemos lo mismo. Lo importante es que se vaya Petro, y hasta le responden a uno cuando le pregunta a personas de más o menos que uno cree que tienen un nivel de conocimiento del país. Le dice, bueno, sí, Petro tiene que irse, la verdad es que es muy mal presidente, pero ¿quién después? No, que sea cualquiera con tal de que no sea Petro. O sea, que sigan los mismos que causaron que Petro llegara al poder. Y entonces se repite el ejercicio. Entonces esto requiere de pensarlo muy bien y de construirlo entre todos, porque nos estamos dando las respuestas nosotros mismos ante las realidades. La cuarta pregunta que hicimos es si los dirigentes políticos tienen la capacidad de liderar y conducir el país hacia un rumbo definido después de Petro. Y las respuestas de ustedes todas coincidieron en que si no son capaces de hacer nada en este momento, porque no tienen nada previsto, mucho menos van a tener un plan para entrar a corregir todos los errores de lo que está causando este desgobierno, más lo que hay que hacer para que el país siga, más las exigencias normales que tiene todo cargo público, que son los problemas del día a día, porque igual volverá a haber inundaciones, volverá a haber incendios forestales, volverá a haber problemas de afectaciones del clima, habrá problemas internacionales con los vecinos, la migración venezolana no se va a detener, el narcotráfico tampoco. Entonces ya hay unas agendas que son muy determinadas que hay que seguirlas trabajando y mejorando para corregir. Pero hay otras que hay que tenerlas previstas para corregir todo lo malo que este señor llevó o nos está llevando, y no vemos que ni siquiera tengan una agenda o un liderazgo para resolver los problemas que ya existen y que son consuetudinarios. Entonces, otro punto que nos da a entender que lo que está fallando es la ausencia de partidos políticos. Y la última pregunta que nos hicimos es si estas personas tienen la claridad para fortalecer la institucionalidad. Desde Fundel hemos insistido y les insistimos a ustedes que la estructura o la fortaleza estructural del Estado, de la sociedad, está en la institucionalidad pública y privada, que la institucionalidad pública es la que debe tener cada vez personas más competentes y cada vez objetivos más claros y más transparencia en lo que hacen para que los recursos se optimicen y tengan mayor cobertura. Pero con todas las respuestas que ustedes dieron y sus propias deducciones, nos damos cuenta es que la institucionalidad existe en Colombia a pesar de los dirigentes políticos. Y es un contrasentido, ¿no? Debería decirse lo contrario. Los dirigentes, las dirigencias políticas fortalecen la institucionalidad, pero como no hay dirigencias políticas organizadas, en lo que hay es empresas clientelistas y uno que otro dirigente que quiere sacar la cabeza porque es que yo sé más que los demás y síganme los buenos, y eso es lo que le vende a la gente la forma de hacer política, pues estamos repitiendo el problema. Entonces los intereses personales están doblegando el futuro de la institucionalidad, y todo eso nos indica, volviendo al tema, que cuando hay algunos que tienen alguna claridad, la tendencia lógica es a que ninguno tiene claridad. No es una tendencia
proactiva, sino es una tendencia negativa y regresiva. Eso está demostrado en ciencia política, no lo estamos inventando nosotros. Cuando hay algunos pocos que tienen claridad, hay esperanza, pero la esperanza no es un método. Entonces significa que la tendencia es más hacia lo negativo que hacia lo positivo, porque la mayoría está desenfocada. Entonces, reenfocar esto es una tarea dura. En segunda medida, cuando se dice que hay una tendencia a que los intereses personales superen a los institucionales, se está diciendo de manera indirecta que no existe la institucionalidad, que lo que existe son personas que están aprovechándose de la institucionalidad y de la ingenuidad o de la bonomía de los gobernados para hacer lo que quieren y utilizar las instituciones para sus beneficios. En tercera medida, es que la política, la verdadera política, como explicó nuestra invitada hoy, es hacer cosas positivas, proactivas y en beneficio común, no en beneficio de una persona, porque lo hemos insistido aquí en Colombia, siempre se dice cómo le está yendo al presidente. No, a nosotros no nos debe importar cómo le está yendo al presidente, nos debe importar es cómo le está yendo al país con sus ejecutorias. Pero la preocupación de los medios y de las academias y de los analistas es que al presidente le vaya bien, que lo califiquen con 3, con 5, con 8, con lo que sea. No, lo que necesitamos es que el país lo califiquemos con 3, con 5, con 8, con la nota que sea, para entender cuál es la defensa de la institucionalidad. Ahora, en todo esto nos queda una preocupación de lo que ustedes dijeron, y es que la incertidumbre que genera esta falta de claridad por parte de la dirigencia es tenaz, porque así como a los militares y policías nos enseñan desde las escuelas que los subalternos hacen lo que el comandante les diga y van hasta donde los lleve, si parafraseamos ese texto, exactamente tiene cabida y validez en la política. Si los pueblos hacen lo que los dirigentes les digan y van hasta donde los dirigentes los lleven. Entonces, la tarea es seguir difundiendo este mensaje y no otro al respecto. Ahora, esto nos indica también que es un reto muy complejo el que tenemos como sociedad, como país, con nuestros herederos, con nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares, pero que nos obliga también a generar un compromiso grande y no desfallecer a pesar de los pesares y las dificultades. Porque si todos permitimos que la institucionalidad se debilite, entonces todo lo que esté alrededor será debilitado. Y la prueba la han hecho ustedes en un ejercicio muy mayéutico que hemos hecho hoy. No fue que la fundación les dio conceptos predeterminados. Preguntamos, hicimos preguntas abiertas, concretas, y ustedes mismos fueron llegando por el camino de la lógica a decir, el problema está aquí. Entonces, en síntesis, el problema es de dirigencia política, es de concepción política, es de ética política, es de estructura política, es de organización política, es de ideología política, es de sentido lógico de la política, es de compromiso político. Entonces, todo eso nos da una explicación sencilla. Construir un partido político no es hacer una lista de WhatsApp y comenzar a recoger nombres y teléfonos para después decirle vote por mí. Entonces, cierro diciéndoles que mañana tenemos ese ejercicio precisamente. Es si la construcción de un partido político debe ser estratégico o debe limitarse solamente a la acción electoral y electorera. Y vamos a hacer preguntas que nos conduzcan a todos a reflexionar y nos den argumentos. Finalmente, estamos seguros que con este ejercicio de hoy tenemos muchas más herramientas para cualquier debate civilizado dentro de la política con quienes defiendan lo indefendible o quienes se cierren a la banda con puntos de vista encontrados. Llegamos al final del ejercicio, los invitamos para mañana continuar. Tenemos actividades por la mañana con la memoria histórica y por la noche con el ejercicio que les estamos anunciando.
Creo que la doctora Etel levantó la mano. Por nuestra cuenta, los despedimos a todos. Les deseamos una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo. Y dejamos finalmente con el comentario de la doctora Etel. Adelante, doctora. Sí, con su permiso, teniente